Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en las profundidades de una noticia que ha generado un torbellino de conversación y que, les aseguro, los dejará reflexionando. Prepárense porque vamos a desentrañar las palabras de Anne Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, y créanme, sus declaraciones son mucho más reveladoras y conmovedoras de lo que podríamos haber imaginado. Si son devotos seguidores de esta carismática pareja, o si simplemente sienten una curiosidad insaciable por el fascinante mundo del espectáculo y las complejas dinámicas que gobiernan las relaciones entre celebridades, entonces este vídeo está hecho a su medida. Y antes de que nos zambullamos de lleno en los detalles más jugosos y reveladores, les extiendo una invitación sincera y entusiasta. Si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, les imploro que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse y, lo que es aún más crucial, que activen esa campana de notificaciones. De esta manera garantizarán que ninguno de nuestros próximos vídeos, repletos de contenido fascinante y análisis profundos, escape a su atención. Sin más preámbulos, vamos allá. La relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin ha sido, sin lugar a dudas, uno de los romances más comentados, analizados y seguidos con fervor en el vasto panorama del entretenimiento turco y por extensión, en el escenario internacional. Desde el momento en que sus caminos profesionales se cruzaron en el set de la exitosísima serie, Sen Kalkam, la química magnética que emanaba de su interacción trascendió la pantalla, cautivando a millones de almas alrededor del globo terráqueo. Lo que comenzó como una naciente amistad forjada en el ámbito profesional, evolucionó de manera vertiginosa hacia algo considerablemente más profundo y significativo. La pareja, a pesar de sus esfuerzos iniciales por mantener un perfil bajo y discreto, terminó por confirmar su romance, desencadenando una auténtica explosión de euforia y alegría entre su legión de seguidores incondicionales. Durante un periodo considerable, Anne y Kerem parecían encarnar el arquetipo de la pareja perfecta, jóvenes, deslumbrantemente exitosos, unidos por una conexión tangible que resonaba en cada mirada y gesto, y poseedores de un sentido del humor contagioso. Compartían generosamente fragmentos de su vida cotidiana, sus emocionantes viajes y sus ambiciosos proyectos profesionales, nutriendo así la admiración y el afecto de su público. Sin embargo, como suele ser una constante en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones sentimentales de las figuras públicas están perpetuamente sometidas a un escrutinio implacable. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta estratégicamente colocado en las redes sociales, cada comentario sutil o ambivalente, era analizado hasta el mínimo detalle, desmenuzado en busca de significados ocultos. Y a pesar de la transparencia que intentaron proyectar, la especulación, los rumores persistentes y las preguntas incisivas sobre el estado real de su relación nunca cesaron. Y es precisamente en este contexto de intensa observación y especulación donde las recientes declaraciones de Anne Ercel en torno a Kerem Bürsin han generado un auténtico asombro y un debate apasionado. Tras su ruptura, que fue confirmada oficialmente a finales del año 2022, ambos actores han mantenido una postura ejemplarmente respetuosa y madura, absteniéndose cuidadosamente de entrar en detalles escabrosos, emitir declaraciones hirientes o lanzar ataques personales. No obstante, Anne, en una entrevista que ha causado un gran revuelo, ha decidido abrir una ventana inesperada a su percepción actual de esa etapa de su vida y, lo que es aún más crucial, a la relación que compartió con Kerem. Y es precisamente en este punto donde reside la verdadera y conmovedora sorpresa. Con una frecuencia alarmante cuando una relación pública llega a su fin, es común observar cómo los artistas, en un afán por proteger su imagen y minimizar cualquier posible controversia o drama, tienden a ser extremadamente cautelosos y medidos en sus palabras. Sin embargo, Anne Ercel ha demostrado una madurez, una entereza y una honestidad brutal que impactan profundamente. En lugar de centrarse en los aspectos negativos de la ruptura, en las heridas infligidas o en las dificultades experimentadas, ella ha optado por resaltar el inmenso valor y el profundo aprendizaje que obtuvo de su tiempo compartido con Kerem. Este es un enfoque que muy pocos se atreven a adoptar públicamente, especialmente cuando se encuentran bajo la mirada constante de miles, e incluso millones, de ojos expectantes. Según lo que Anne ha compartido de manera tan abierta y sincera, la relación con Kerem Bürsin no fue simplemente un noviazgo, sino una experiencia intrínsecamente formativa. Ella describe a Kerem no solo como un exnovio, sino como una figura catalizadora que la impulsó a a desenterrar nuevas facetas de su personalidad, a expandir sus horizontes y a enfrentar desafíos que quizás no se habría atrevido a abordar por sí sola. Lo que realmente cautiva y sorprende es la palpable ausencia de resentimiento, de amargura o de cualquier rastro de negatividad en sus palabras.
En su lugar, se percibe una profunda gratitud, un respeto genuino y una apreciación sincera por el tiempo que compartieron. Ella ha expresado abiertamente que Kerem era alguien que la inspiraba de manera constante, una persona con la que podía ser completamente ella misma, libre de pretensiones, y que la animaba incansablemente a perseguir sus sueños con una determinación aún mayor. Una de las declaraciones que ha resonado con particular fuerza y ha generado un eco significativo es cuando Hande habla sobre la importancia crucial de tener a alguien a tu lado que te brinde un apoyo incondicional, un pilar en el que apoyarte, especialmente en una industria tan ferozmente competitiva y en ocasiones, despiadada como es la actuación. Ella ha insinuado con una sutileza que no deja lugar a dudas, que Kerem fue precisamente ese faro de apoyo y fortaleza para ella durante un periodo particularmente crucial de su carrera profesional. Esto trasciende la esfera de una simple relación romántica, se trata de una conexión profunda basada en el apoyo mutuo, el crecimiento personal compartido y la admiración recíproca. Hande también ha compartido reflexiones profundas sobre cómo esta relación, a pesar de haber llegado a su inevitable fin, dejó una huella imborrable y profundamente positiva en su vida. Ella ha destacado con una sabiduría que desarma, que las personas que cruzan nuestro camino, independientemente de si la conexión se prolonga para siempre o si toma rumbos diferentes, nos imparten lecciones de valor incalculable. Y en el caso específico de Kerem, ella siente con convicción que aprendió muchísimo sobre sí misma, sobre las intrincadas complejidades del amor, sobre la resiliencia necesaria para superar adversidades y sobre las estrategias para manejar la implacable atención mediática que a menudo acompaña a la fama. Lo intrigante y refrescante de sus declaraciones radica en su capacidad para desmantelar la noción generalizada y a menudo pesimista de que las rupturas sentimentales son inevitablemente sinónimo de dolor punzante, de amargura persistente y de relaciones fallidas. Hande Erçel está demostrando al mundo que es perfectamente posible y profundamente saludable separar los recuerdos positivos y el crecimiento personal de la decisión consciente de seguir caminos separados. Ella parece haber alcanzado un estado de aceptación serena y de reflexión profunda, un lugar desde el cual puede contemplar la relación con Kerem no como un fracaso, sino como una etapa invaluable de su vida, de la cual supo extraer y atesorar lo mejor de sí. Además, ha enfatizado la importancia vital de mantener una comunicación fluida y un respeto mutuo inquebrantable, incluso después de que una relación haya concluido. Ha dado a entender de manera clara y concisa, que ella y Kerem conservan una relación cordial y de buen entendimiento, fundamentada en el respeto mutuo por la historia que compartieron, por las experiencias vividas y por la admiración que se profesan por sus respectivas trayectorias profesionales. Este es un contraste notable y refrescante con muchas otras separaciones de celebridades que, lamentablemente, a menudo degeneran en dramas públicos de alto voltaje y en declaraciones incendiarias cargadas de resentimiento. Hande ha sido explícita y categórica al afirmar que, si bien la relación llegó a su fin, eso no implica de ninguna manera que haya constituido un fracaso. Ella concibe esa etapa como una evolución natural de dos individuos que compartieron un camino por un periodo determinado de sus vidas y que, posteriormente, decidieron emprender senderos diferentes, pero siempre conservando el bagaje positivo y las enseñanzas extraídas de esa experiencia compartida. Esta perspectiva es sumamente alentadora y nos invita a reflexionar críticamente sobre cómo conceptualizamos y valoramos las relaciones que, por diversas razones, no perduran para siempre. Otro aspecto verdaderamente sorprendente de su actitud es cómo Hande ha logrado mantener un enfoque inquebrantable en su carrera profesional, a pesar del constante y a menudo abrumador torbellino mediático que rodea su vida personal. Ella ha estado inmersa de lleno en nuevos y emocionantes proyectos, ha viajado por el mundo y ha continuado, con paso firme y decidido, construyendo su exitosa carrera en la actuación y consolidándose como embajadora de marcas de renombre internacional. Sus reflexiones sobre Kerem Bürsin no opacan en absoluto su brillo individual ni su prestigio profesional, al contrario, de alguna manera, parecen potenciarlo, proyectando la imagen de una mujer segura de sí misma, resiliente y plenamente dueña de su narrativa personal y profesional. La manera en que Hande Erçel aborda la compleja temática de su relación con Kerem Bürsin sirve como un poderoso recordatorio de que las conexiones humanas, incluso aquellas que no se forjan con la intención de ser eternas, pueden ser extraordinariamente significativas, transformadoras y profundamente enriquecedoras. Nos enseña una lección vital: el amor, en sus innumerables y diversas formas, posee la capacidad intrínseca de moldearnos, de transformarnos y de impulsarnos a convertirnos en versiones mejores y más completas de nosotros mismos.
Su actitud, su perspectiva y sus palabras son un ejemplo luminoso de madurez emocional y de la gracia con la que se puede transitar la adversidad y los finales, no como puntos de quiebre, sino como escalones hacia un futuro más consciente y pleno. La sorpresa, entonces, reside fundamentalmente en la notable ausencia de reproches, en la presencia palpable de gratitud sincera y en la proyección de un futuro lleno de optimismo y posibilidades, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Anne Ercel no se presenta ante el público como una víctima de una relación fallida o de un desengaño amoroso, por el contrario, se revela como una mujer fuerte y sabia, que ha sabido extraer el néctar de cada experiencia vivida, aprender de sus altibajos y mirar hacia adelante con una serenidad y un optimismo contagiosos. Podemos inferir con una alta probabilidad que para Anne, Kerem Bürsin representó una figura de suma importancia, un compañero que la acompañó en un capítulo clave y definitorio de su vida. La admiración mutua que se profesaban, el apoyo incondicional que se brindaron y el crecimiento personal y compartido que experimentaron juntos son, sin duda, los pilares fundamentales sobre los cuales ella ha construido su valioso recuerdo de esa relación. Y lo más revelador y conmovedor de todo es que, a pesar de que sus caminos se separaron, la huella positiva y el legado constructivo de Kerem en la vida de Anne persisten, imbuidos de significado y aprendizaje. En resumen, lo que Anne Ercel ha compartido sobre su relación con Kerem Bürsin nos sorprende y conmueve por su extraordinaria madurez, su honestidad desarmante y su enfoque centrado en el crecimiento personal, el aprendizaje y la gratitud, en lugar de anclarse en lamentos o amarguras por el fin de la relación. Ella ve esa etapa no como un punto final, sino como una experiencia invaluable que la ha enriquecido profundamente como persona y como profesional, y que ha dejado una marca positiva y duradera en su trayectoria vital. Su perspectiva es un llamado inspirador a valorar las conexiones humanas en toda su complejidad y a extraer lecciones de cada experiencia, independientemente de su desenlace final. Y así, con esta profunda reflexión, llegamos al cierre de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan encontrado tan fascinante y esclarecedor como yo las profundas y honestas reflexiones de Anne Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin. Es verdaderamente inspirador y alentador ver a figuras públicas, especialmente en el ojo del huracán mediático, compartir sus experiencias personales con tanta autenticidad, perspectiva y una notable ausencia de artificios. Hemos desglosado cómo Anne ha navegado la transición de una relación pública a un estado de reflexión madura, enfatizando el crecimiento personal y la gratitud que siente por el tiempo compartido con Kerem. Hemos explorado en detalle cómo sus declaraciones desmantelan la idea predominante de que las rupturas sentimentales son exclusivamente negativas, demostrando, en cambio, que pueden ser una fuente prolífica de lecciones de vida invaluables. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos hasta este punto final de nuestro análisis. Su tiempo y su valiosa atención son para nosotros de un valor incalculable y nos impulsan a seguir creando contenido de calidad. Ahora nos encantaría escuchar sus propias perspectivas y pensamientos sobre este fascinante tema. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Anne Ercel? ¿Consideran que es posible en la vida real mantener una perspectiva positiva y constructiva después de una ruptura sentimental? Les animamos encarecidamente a que compartan sus opiniones y reflexiones más profundas en la sección de comentarios aquí abajo. Nos deleita enormemente leer sus aportaciones y participar en debates enriquecedores con ustedes. Y si han disfrutado genuinamente de este contenido y lo han encontrado informativo y estimulante, les ruego que no olviden demostrar su apoyo haciendo clic en ese botón de asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que pueda encontrar esta historia interesante o inspiradora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte activa de nuestra comunidad en crecimiento, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y de activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras entregas. Nos vemos con entusiasmo en nuestro próximo vídeo, cargado de nuevas historias y análisis. Hasta pronto y cuídense mucho.